dar la gloria y la honra al Señor, poder decirle al Señor cuánto estamos agradecidos por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Y porque no es porque nosotros tengamos algo de fuerzas propias en nuestra vida, sino que es el Señor el que ha hecho que podamos tener ese espíritu de dominio propio, en el cual habla en la Biblia. Dice que Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder. Ese poder que hoy tenemos para decirle no al mundo y a las cosas del mundo. Espíritu de amor que necesitamos, ¿no? Para podernos amar unos a otros, porque hay unos pesados en remar, que necesitamos el amor de Dios en nuestras vidas para poder amarlos, porque si no fuera así nos agarraríamos a puñetes unos a otros. Pero si el amor de Dios está en nosotros, nos podemos amar. Y de la misma forma ese espíritu de dominio propio, el cual podemos darle la gloria y la honra al Señor, porque gracias a ese espíritu de dominio propio hoy podemos decir que no a la carne, al pecado, al mundo, a las cosas del mundo, y podemos glorificar de esta forma al Señor porque es Él en nosotros, y por eso dice, si estamos con Él somos más que victoriosos. ¿Cuántos dicen amén? Así que yo te invito a que me acompañes a orar en esta tarde. Señor, honramos tu nombre, que sobre todo nombre. Te glorificamos en esta tarde porque sabemos que estamos aquí por tu sacrificio, por tu entrega. Señor, y no queremos ser malagradecidos, no queremos tener en vano tu gracia, sino queremos esforzarnos, Señor, para que tú, Señor, seas glorificado, Señor, a través de nuestras vidas, Señor. Que donde vayamos, Señor, que el lugar donde estemos, Señor, puedan ver las personas, Señor, la gente, de que tú has hecho una obra especial en nuestras vidas, Señor, y por eso, Dios mío, te rogamos, Señor, te suplicamos, Señor, que tú sigas haciendo esa obra que tú comenzaste en cada uno de nosotros, que no seamos impedimento, Señor, para romper eso que tú estás haciendo en nuestras vidas, Señor. Danos la fuerza, la capacidad, el querer como el hacer por tu buena voluntad de nosotros de poder seguir, Señor, siguiendo tus pisadas y aprendiendo de ti, que eres manso y humilde de corazón. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Qué bueno es poder alabar al Señor. Qué bueno es poder tener anhelo en nuestros corazones de agradecer al Señor. Y eso es el todo. Dios quiere hombres y mujeres agradecidos, hombres y mujeres que estén dispuestos a servirle a Él, sea cual sea la condición en la que nos encontremos. Hombres y mujeres que estén dispuestos a ser verdaderos soldados de Cristo y no a que a la primera quieran salir huyendo, sino que quieran luchar la buena batalla de la fe cada día. Y esos hombres y mujeres tienen que ser tú y yo, cada día, para que podamos nosotros ser de testimonio y de ejemplo para muchos que van a venir, para muchos que van a querer aprender de ti, así como nosotros aprendemos de Cristo, así como nosotros queremos cada día ser imitadores de Él en sus ejemplos y en la vida que Él tuvo. En la primera parte que me tocó compartir sobre la gracia, que comencé yo a principio de mes, hice tres preguntas. La primera, voy a hacer un repaso para poder seguir en esto que el Señor ha puesto en mi corazón. La primera era, ¿cuál era nuestra condición? Y la condición en la que nos encontrábamos era de pura pena, ¿cierto? Antes de venir aquí a los pies del Señor, nuestra condición era pura pena, nomás, puro fracaso, puro sufrimiento, puro padecimiento, todo caía en saco roto. Esa era nuestra condición. Y el segundo punto era que gracias a la misericordia de Dios pudimos salir de esa condición en la que nos encontrábamos. ¿Cuántos dicen amén? Hoy podemos estar aquí y saber que ya no estamos en la esquina parados, ya no estamos drogándonos, ya no estamos alcoholizándonos, ya no estamos haciendo sufrir a nuestras familias, a nuestros hijos, sino que hoy podemos darle la tranquilidad y la paz de que saben que, oye, que de repente, aunque ya la hayamos perdido, pero por lo menos saben que estamos haciendo algo por nuestras vidas. Pero
ese punto es gracias a Dios, porque Dios nos ha visto ahí, lo vil, lo menospreciado, y Él nos ha sacado. Dice que Él metió su mano en ese pozo cenagoso, y vaya que era cenagoso donde nos encontrábamos, ¿ah? O sea, era cenagoso completamente, hediondo, cochino. En esa condición nos encontrábamos. Y si no has reconocido en la condición que nos encontrábamos, yo te digo de parte del Señor que te espabiles y no quieras seguir en ese lugar y no quieras seguir tocando fondo, sino que busques al Señor con todo tu corazón para que Él pueda hacer una obra preciosa. Y el segundo punto era ese, que gracias a la misericordia de Dios salimos de esa condición. Y el tercero era que ¿qué haríamos nosotros al respecto? ¿Qué haríamos nosotros al respecto para no tener en vano esa gracia que ha sido derramada sobre nuestras vidas y podamos hacer algo al respecto? Yo te hago una pregunta, sobre todo a los que han estado desde esa vez o desde los que han recibido, porque hemos recibido muchos mensajes durante este mes. ¿Has hecho algo porque esa gracia de Dios que no nos ha costado nada, que es un regalo, que todos los méritos se los lleva el Señor? ¿Has hecho algo tú para poder corresponder a ese regalo que no merecías durante este mes? ¿O has seguido metiendo la pata? ¿O has seguido en tu forma de ser? ¿O has seguido en tu carácter? ¿O has seguido en tu concupiscencia, en la lascivia, en la mentira, en el robo? ¿Has hecho algo para que no se gane esa gracia que ha sido derramada sobre tu vida? ¿Has luchado? A veces queremos luchar con los demás, pero tenemos que luchar contra nosotros mismos. Somos nuestro peor enemigo. Y es una lucha constante. Por eso el apóstol Pablo decía, cada día muero. Y lo que nosotros tenemos que comprender es que debemos de morir cada día. Porque cada día el hombre interior lo que está dentro de nosotros se quiere levantar. Nuestra carne se quiere levantar y quiere hacer su voluntad. Y es contra esa carne contra la cual tenemos que luchar cada día. Pero solamente podremos tener la victoria si buscamos al Señor. En nosotros no vamos a encontrar las fuerzas a la primera, derrotados. A la primera, por los suelos. Eso, cuando tú tengas claro eso, no, yo tengo claro eso, que a la primera, por los suelos. Me suelto del Señor, ni un brillo. Y por eso busco aferrarme al Señor, porque ya no quiero seguir perdiendo mi tiempo. Quiero ser útil en las manos del Señor. Ya no quiero ser avergonzado. Y si soy avergonzado, que sea por la causa de Cristo, no por mis tonterías, no por mis engreimientos, por mis carnalidades, sino que pueda ser yo un siervo de Jesucristo. Lo mismo que yo te insto en esta noche, que tú también puedas ser y quieras ser, que es lo más importante. Escuchaba una palabra muy interesante sobre cuando dice que si alguien te obliga a llevar 1 milla, ve con él 2. Y me ha estado dando vueltas en la mente, y la primera milla siempre es obligada. La primera milla que tenemos que andar siempre, y sobre todo ustedes saben, claro, que ustedes llegan a remar y todo es por obligación. O hay alguno que llega aquí, no, si yo dispuesta a todo hay que obligar. Pero qué bueno que después de que has andado esa milla obligado, puedas tú decir, yo hermano, ahora yo, y ser una persona voluntaria, y ser una mujer o un hombre que se dispone por hacer las cosas voluntariamente. Y por eso dice esa palabra, se refiere a eso, que si alguien te obliga a llevar 1 milla, llévala 2, porque primero es la obligada, y después de que se te ha obligado, demuestra que en esa milla obligada has aprendido algo, y ya no le vas a llevar 1 sola, sino que le vas a llevar 2, y vas a ayudarle en la situación en la que se encuentre la persona que te obliga, que te pida. Qué bueno es que necesitamos ayuda, haya muchos que levanten sus manos y digan, hermano, cuente conmigo. Y no tener que decir tú y tú a hacer esto o hacer lo otro. Qué diferente es que poder decir, hermano, necesito ayuda, y las manos se levanten solas.
hay harta diferencia, ¿no? ¿Por qué? Porque lo haces con gozo, con alegría. En cambio, cuando te mandan obligado, ¿qué pasa? De nuevo me mandó a mí. No hay otro. Tiene mi nombre en la mente y empezamos ahí a maquinar. Y por eso el Señor ponía en mi corazón que qué estamos haciendo al respecto. Terminé con un versículo en Romanos 6, capítulo 22, la vez pasada, que decía: mas ahora que habéis sido libertados y santificados, en Romanos 6, 22, más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Y con esto yo quiero comenzar, voy a mirar el reloj para no pasarme, con esto quiero comenzar lo que Dios ha puesto en mi corazón en esta tarde. Dice que hemos sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Y dice, y por haber sido libertados y ser siervos de Dios, dice que tenéis por vuestro fruto la santificación. Y más aún dice, y como fin, la vida eterna. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que necesitamos tener ese fruto de santificación en nuestras vidas, cada día. No solamente el jueves que venimos aquí, o el domingo, a levantar las manitos y que se nos vea la aureola y lleguemos hasta flotar. No, no eso, no ese tipo de santificación, sino que esa santificación que buscamos, que está como fruto en nuestras vidas desde que nos levantamos. Desde que nos levantamos, abrimos nuestros ojos y decimos: Señor, te necesito. En una o en otra dificultad, Señor, ayúdame. Ten misericordia de mí. Ayúdame, Señor, a poder tener como fin la vida eterna, porque me santifico, Señor, porque ese fruto que está en mi vida de agradecimiento hacia ti, Señor, me santifica cada día. Y qué bueno es santificarse, hermano, porque de verdad que somos unos carnales. Esa es nuestra condición. Y qué bueno que podamos buscar al Señor para dejar de ser unos carnales y podamos decir: Señor, preciosa, perfecta es la obra que tú has hecho en nuestra vida. Y ya nos dejemos de quejar, de ser sentimentales, de ser carnales, de ser hombres y mujeres que somos de doble ánimo, sino que podamos dar la buena batalla de la fe cada día, sabiendo de que el Señor está con nosotros. Y si Él está con nosotros, dice: ¿quién contra nosotros? Pero ya deja de dar pena. Dios te ha libertado. Dios te ha sacado de donde te encontrabas y te ha dado un regalo precioso para que tú lo cuides como fruto en tu vida de santificación, y que ese fruto de santificación produzca día tras día esa vida eterna, esa esperanza de que tendremos cielos nuevos, tierra nueva, y que el Señor dará a todos aquellos que se esfuerzan cada día, a todos aquellos que le buscan con todo su corazón, a todos aquellos que, a pesar de que están cansados, de que han estado todo el día, ahora está fuerte el sol para los hermanos de venta, que el Señor, oye, los bendiga, que el Señor los guarde, que el Señor bendiga ese esfuerzo que están haciendo, al igual que los que están ahí con la galleta todo el día, en todo el sol, en reciclaje, o manejando los camiones. A todo aquel que hace una obra con sus manos para la obra del Señor, que el Señor los bendiga en esta noche. Y esa bendición de parte del Señor pueda traer a tu vida un fruto de santificación, de que tú puedas, en el lugar que te encuentres, adorar al Señor. En el lugar que te encuentres, glorificar al Señor. Y ese es un fruto de santificación. Ese es un fruto que nos ayudará cada día a poder ser más sensibles para el Señor y no ser unos carnales. Porque el carnal tiene su corazón carnal, endurecido. Y cuando ese corazón es carnal y es endurecido, ¿sabe lo que es? ¿Sabe lo que causa en nosotros? Engaño. Por eso dice que más que todas las cosas, que nuestro corazón es más engañoso que todas las cosas. Cuando es carnal y cuando está duro, nos engaña.
Pero cuando nuestro corazón está entrando sangre y entrando y limpiándola y saliendo nuevamente, causa vida, hermano. Causa una vida espiritual en nosotros. De la misma forma, espiritualmente, cuando buscamos al Señor, es como si fluyeran ríos de agua viva de nuestro interior. Y al fluir esos ríos de agua viva, hoy hay frescura en tu vida. Y no estáis con la cara de cebolla, con la cara de enojado, sino que, oye, te gozas en el Señor, te gozas al poder servirle, al poder seguirle. Comprender de que por gracia somos salvos, pero tenemos que hacer algo al respecto. Es como el ejemplo que daba la vez pasada. Si alguien te da un regalo y sabes tú que no lo mereces, ¿qué haces? Te sientes agradecido hacia la persona que te lo dio, ¿no? Quieres servirle, quieres atenderla, quieres, no sé, quieres estar pendiente de él porque, oye, te ha dado algo que tú no merecías y te lo dio a ti. De la misma forma tenemos que hacer algo al respecto hacia Dios, porque de tal manera nos amó y dio a su Hijo. Y tenemos que hacer algo al respecto todos los días, hermanos. Todos los días, no solamente un día. Marcos capítulo 10, versículo 46. Quiero citar a dos hombres de la Biblia. Y estos hombres hicieron algo, tuvieron fe. Y esa fe cambió sus vidas completamente. Por eso dice que por fe sois salvos. Por fe somos salvos. Por gracia somos salvos. Si tenemos fe, vamos a confiar en el Señor y esa gracia será derramada sobre nuestras vidas. Nos cubrirá de tal forma que dejaremos de ser ciegos. Dice Marcos capítulo 10, versículo 46, dice, entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó, dice, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Muchos le reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y le llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Entonces arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús, y respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Le hizo una pregunta y el ciego, le dijo, maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y dice la palabra de Dios, y enseguida él recobró la vista y dice, seguía a Jesús en el camino. Que el Señor bendiga su palabra, amén. Hay muchos puntos aquí que resaltar y que van a ser de edificación para nuestras vidas en esta tarde. Dice, entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó, dice, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego. Aquí encontramos un personaje. ¿Cuántos pueden testificar que estábamos ciegos? Aquí vemos un ciego y esa era nuestra condición. Ciego totalmente, de los dos ojos. Esa era nuestra condición en la que nos encontrábamos. Y este hombre dice que era hijo de Timeo y estaba sentado junto al camino mendigando. ¿Hay algún otro que se sienta identificado? Estábamos junto al camino. ¿Qué estábamos haciendo? Mendigando. Tenemos que reconocer, aquí hay algo bien importante, que este hombre, y en lo que se escribía, reconocía la condición en la que se encontraba. Una de las cosas importantes que hemos visto aquí, que tenemos que reconocer cuál era nuestra condición. Aquí este hombre primeramente era ciego y este hombre estaba junto al camino mendigando. Y algo que tenemos que comprender cada uno de nosotros es a poder en realidad ser sinceros de cuál era nuestra condición. Porque muchas veces queremos
poner una careta de algo que no éramos, de algo que no somos. Y en realidad hubiese sido muy choro, asaltante o lo que haya sido, llegaste a donde hemos llegado todos, al fango, a perder nuestra familia, a hacer sufrir a nuestros seres queridos. Hemos llegado a esa condición. Entonces, ¿qué nos queda hacer al respecto? Es primeramente reconocer que éramos ciegos y reconocer que éramos unas personas que estábamos sentados junto al camino mendigando, que no teníamos recursos propios, sino que teníamos que mendigar para poder seguir en nuestra mala manera de vivir. Sigue diciendo, y oyendo, dice, que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces. Y quiero parar aquí, dice, y oyendo que era Jesús Nazareno, yo te hago una pregunta en esta tarde. ¿Tú estás oyendo de Jesús el Nazareno desde que tú has venido aquí? Porque Él ha pasado por donde tú te encontrabas, por eso estás aquí. Él ha pasado por la esquina donde te encontrabas y ha tenido misericordia de ti y de mí, y por eso estamos aquí. No estamos aquí por casualidad ni por suerte. El Señor ha pasado por nuestro lado y este hombre dice que oyendo que era Jesús el Nazareno, te vuelvo a hacer la pregunta, ¿tú estás oyendo? ¿Estás recibiendo lo que el Señor habla a tu vida cada mañana, cada tarde, en los cultos, en la oportunidad que tengas de buscar del Señor? ¿Estás oyéndole? Porque hay muchos que de repente están sentados ahí y deben estar en otro lado, diciendo, pucha, que termine luego, está aburrido, o estarán pensando, ¿vendrá mi mamá el domingo? ¿Me llamará? ¿Con quién estará mi esposa? ¿Mis hijos? O sea, no están oyendo. Y eso es algo en el cual tenemos que pararnos en el camino y decir, oye, ¿para qué estoy aquí entonces si no estoy oyendo? No estoy oyendo a Jesús. Y ahí es donde tenemos que ocupar la fe. Es ahí donde tenemos que poner en práctica la fe y decir, oye, quiero recibir del Señor en esta noche. Quiero alimentarme de Él en esta noche y por eso voy a oír. Y fíjate tú que este ciego oyó a Jesús y fíjate tú cómo cambió su vida. Cómo la gracia de Dios le sobreabundó de tal forma en su vida que ya dejó de ser ciego. ¿Tú quieres dejar de ser ciego? Pocos amén. ¿Y los demás? ¿Cuántos quieren dejar de ser ciegos? Ay, sí. Qué bueno es poder ver. Qué bueno es poder ser avisados y ver el peligro y hacernos a un lado y decir, hacerle como le hacen, ole, al peligro. Y podernos gozar de que no es por nosotros, sino que es porque Dios ha hecho y está haciendo una obra en nuestras vidas, la cual nos da la fortaleza para poder ver el peligro y apartarnos del peligro y no ser alcanzados por Él y que seamos y hagan burla de nosotros, sino que podamos ser hombres y mujeres que veamos completamente. Y dice que al oyendo que era Jesús el Nazareno, comenzó a dar voces. Aquí vimos una actitud que tuvo el ciego. Fíjate tú qué actitud. Tenía fe este hombre, porque él podría haber dicho, bueno, porque escuchó, porque no podía ver, está más que claro, ¿no? Pero él tenía una fe, tenía una convicción en su vida de que Jesús podía cambiar su condición. Y a eso es algo que tú tienes que querer adquirir, esa fe y esa convicción de que Jesús puede hacer un cambio en tu vida. Que si Él derrama su gracia sobre tu vida, tú ya no seguirás siendo el mismo. Ya no seguirás siendo un ciego. Ya no serás siendo un hombre ni una mujer que está sentada en el camino mendigando, sino que serás un hombre que pueda ver con claridad su camino, un hombre que pueda ver con claridad lo que tiene que hacer, lo que tiene que decir y pueda ser de bendición para muchos, porque por eso te ha traído el Señor aquí, para quitar esa venda de tus ojos, para darte vista al ciego y para que tú puedas ser de bendición para muchos y también puedas ser un instrumento para que muchos puedan recobrar la vista. Al oírte, testificar del Señor. Qué bueno es testificar del Señor.
Qué bueno es hablar del Señor a los que no conocen. Yo me siento gozoso porque cada vez que me encuentro en algún sitio nos falta el que me dice, oye, ¿tú tenés previsión? ¿Te pagan sueldo? Y te empiezan a preguntar tonterías y tonterías y tonterías. Y al final terminas testificando la vida que llevas y la condición que llevas. Y bueno, uno se siente gozoso, pero a veces los dejáis más turbados. Porque dicen, pero ¿y cómo? ¿Pero y cómo? ¿Pero y cómo? ¿Pero y cómo? Pero nosotros sabemos, ¿pero y cómo? ¿Sabes por qué? Porque confiamos en el Señor, porque Él es nuestro sustento. A mí me gusta una parte en la cual dice cuando estaban repartiendo los bienes ya cuando llegaron a Canaán, el pueblo de Israel, y empezaron a poner a los sacerdotes, a los levitas y a disponer los órdenes en el templo. Y dice que cuando llegaron a la repartición, dicen una parte que a los levitas no se les daba, no podían tener nada. Pero me gusta algo tan precioso que sale ahí. Dice que Jehová era su parte y Él era su heredad. Qué bueno que el Señor sea nuestra parte y que Él sea nuestra heredad, hermano. No hay nada mejor que eso. No hay un sueldo que se compare a eso, hermano, porque Él es nuestra parte, Él es nuestra heredad, Él es nuestra confianza. Caminamos confiando y caminamos cada día sabiendo de que Él está con nosotros. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero tú tienes esa certeza en tu vida, tú tienes esa claridad, esa identidad clara, para que la gracia de Dios sobreabunde en tu vida y puedas dejar de ser un ciego. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos dé la capacidad cada día. Oyendo que era Jesús de Nazaret, comenzó a dar voces. ¿Qué estás haciendo tú al respecto? Este hombre estaba ciego, sentado junto al camino, pero tenía fe y tenía una convicción clara que Jesús le podía sanar. Y yo sé que tú tienes esa convicción en tu vida también, pero ¿tú estás haciendo algo? ¿O te estás, no, si soy ciego no voy a recuperar la vista? ¿O te estás esforzando en esta oportunidad que Dios te ha dado y estás acercándote al Señor? Dice que este hombre comenzó a dar voces y a decir, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Yo creo que ni siquiera es el volumen, yo creo que él lo hizo con más fuerza, gritando, viendo de que si Dios le escuchaba, si Jesús le escuchaba, su condición iba a cambiar, porque él tenía fe de que él podía hacer algo especial en su vida. Yo te hago una pregunta, ¿tú te estás acercándote al Señor con esa fuerza cada día para poder adquirir esa sanidad, para poder adquirir ese regalo? Porque ese regalo va a venir a nuestras vidas, esa gracia, no porque podamos hacer algo, que no nos confundamos. La gracia de Dios viene sobre nuestras vidas por mérito de Jesucristo, pero nosotros debemos arrepentirnos. Debemos buscar al Señor con todo nuestro corazón para que podamos recibir esa gracia. Hay una alabanza que dice, rebosa mi corazón con palabras de amor, dirijo al Rey mi canción, postrado en adoración. Mi boca quiere expresar lo que hay en mi corazón, y no hay palabras, Jesús, para expresar mi atracción. Y dice, sobre ti la gracia se derramó, sobre ti, sobre Él se derramó la gracia. Y esa gracia, si tú quieres que sea derramada sobre tu vida, tú tienes que buscar al Señor sinceramente. Tú tienes que, al oír la voz del Señor cada mañana, cada tarde, en los cultos, tienes que dar voces y decir, Señor, que en este día, Señor, yo pueda ser sanado, Señor, que en este día, Señor, yo pueda no estar en vano en este lugar, que en este día, Señor, yo no salga como entré, sino que salga bendecido. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Que ese sea nuestro clamor. Pero sigue diciendo en la lectura que lo quisieron callar, y muchos nos querrán hacer callar.
Muchos querrán hacernos desviar, querrán desviar nuestra atención hacia Jesús, van a querer quitarnos ese anhelo que hay en nuestro corazón de buscar la presencia del Señor. Y lo dice aquí en el versículo 48, y muchos le reprendían para que se callase, pero ¿qué hacía él? Clamaba mucho más: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Es esa nuestra forma de buscar al Señor? ¿Es esa nuestro anhelo? Porque si ese no es nuestro anhelo, ya que has venido a este lugar, a este centro cristiano, a este lugar en el cual el Señor te ha traído, no va a acontecer nada en tu vida. Por eso hay muchos que salen de aquí y vuelve a pasar lo mismo. Por eso hay muchos que salen de aquí y siguen y vuelven a ser ciegos. Vuelven a estar junto al camino mendigando. ¿Sabes por qué? Porque no buscan al Señor sinceramente. Dice entonces Jesús deteniéndose. Fíjate que cuando tenemos esa actitud sincera en nuestra vida, Jesús se detiene. Porque dice la palabra que a un corazón contrito y humillado, Él no lo desprecia. Y este hombre estaba en una condición contrita, humillado, estaba ciego, quizás hace cuántos años, pero Jesús le escuchó. Y si tú en realidad quieres que Jesús te escuche, tienes que ser sincero. Por eso te decía al principio que seas lo que hayas sido, lo que a Dios le interesa es que tú seas sincero. Y te abras tu corazón y le digas: Señor, yo te necesito. Señor, yo no puedo continuar si tú no haces algo en mi vida. Yo no puedo seguir adelante con mi vida si tú, Señor, no quitas la venda de mis ojos. Y tu gracia y tu sanidad y tu salvación vienen sobre mi vida. Ya no quiero seguir así. Hay muchos que dicen esto de palabras solamente. Pero que hoy el Señor toque tu corazón y lo puedas decir sinceramente, con todo tu corazón. Porque si lo haces de esa forma, Jesús se detendrá y te sanará y te restaurará y hará de ti algo precioso. Hará algo con tu vida que no te imaginas. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle. Y le llamaron al ciego diciéndole: fíjate tú qué bueno que el Señor, aquí hay hombres a los cuales Jesús envió a llamarles. ¿Tú qué quieres ser? ¿Esos hombres que van a llamar al ciego o quieres ser un ciego? Es mejor estar en el otro lado, en el cual uno va y eres enviado por el Señor. ¿Te das cuenta de que de repente estos hombres también eran ciegos y el Señor les dio la vista espiritual, y ahora el Señor, en vez de darles la vista, no, los envía para que traigan a ese ciego para que pueda ser sanado por Jesús? Y qué bueno que nosotros podamos tener esa intención en nuestros corazones de, al recobrar la vista, poder dejarnos enviar por el Señor, yendo a buscar a aquellos que siguen aún en esa ceguera espiritual. Y dice que le alentaron, porque me imagino cómo habrá estado este hombre con la multitud que le hacían callar, pero como tenía un corazón sincero, Jesús lo oyó, y estos hombres fueron y le llamaron y le dijeron: ten confianza. O sea, no pierdas la fe, ten confianza. Jesús te escuchó. Y yo te digo en esta noche, ten confianza. Jesús te escuchará si tú le buscas sinceramente, si tú abres tu corazón, si te dejas de hipocresías, de falsedades y le buscas sinceramente. Jesús se detendrá y te llamará como llamó a este ciego. Y dice: ten confianza, levántate, te llama. Te llama Jesús, levántate, párate. Jesús te llama, amigo. Jesús te llama. No desperdicies este llamado que Dios te está haciendo, sino que, como le dijeron estos hombres a este ciego,
yo te digo hoy de parte del Señor, ten confianza, levántate. Te llama Jesús. Y dice entonces, arrojando su capa, que me imagino que era lo único que tenía, fíjate lo que hizo, se levantó y vino a Jesús. Y respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el Señor te hace esta pregunta en esta noche. ¿Qué quieres que yo te haga? ¿Qué quieres que yo haga en tu vida? Porque a veces pedimos cosas que en realidad no necesitamos. Pedimos cosas que en realidad no son prioridad de nuestras vidas. Y Dios sí sabe lo que es prioridad de nuestras vidas, pero Él quiere sinceridad. ¿Te imagináis que hubiese llegado el ciego y después de que Jesús le pregunte esto, ¿qué quieres que yo haga? Y le pide al Señor, dame una carreta con 2 caballos llena con plata porque soy ciego. ¿Tú te imaginas? ¿Tú qué crees que Jesús le habría dicho? Lo hubiese dejado ciego. Pero como él fue sincero y pidió según la necesidad que él tenía, ¿cuál era la necesidad que él tenía? La vista, ¿no? Quería recobrar la vista. Yo te hago una pregunta en esta noche. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Qué quieres que yo haga? Te dice Jesús en esta noche, en tu vida. Sé sincero con el Señor. Le sigue diciendo en el versículo 51, respondiendo a Jesús le dijo, ¿qué quieres que yo haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y dice que enseguida recobró la vista. Y aquí hay algo muy importante, por el cual muchos pierden la vista, pierden la salvación, pierden la gracia de Dios en sus vidas y vuelven a ser ciegos nuevamente. ¿Qué dice que hizo este hombre? Dice, y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y dice que enseguida recobró la vista. ¿Y qué dice que hacía? Y seguía a Jesús en el camino. Aquí hay algo importante. ¿Tú sigues al Señor en el camino? Porque ya la vista la has recuperado, amigo. Ya el Señor ha sacado esa venda y ya tú sabes lo que es bueno. Ya tú sabes, amigo, ya tú sabes lo que es bueno para tu vida y lo que es malo. Ya sabemos. Pero ¿estás siguiendo a Jesús en el camino? Porque cuando seguimos a Jesús en el camino, no nos enredamos en los negocios de la vida. No nos enredamos en nuestros propios afanes, en nuestras cosas personales, sino que, no perdemos el día, sino que entregamos nuestro tiempo al Señor, porque le seguimos a Él. Y hay muchos ejemplos en la Biblia en las cuales venían a Jesús una vez cuando tenían que comer y tenía hambre, y le dijo, bueno, no solamente de pan vivirá el hombre. Y también cuando estaba predicando y vinieron su familia y le dijo, mi familia, mis hermanos, mis hermanas son los que hacen la voluntad de mi Padre. Y cuando nosotros servimos al Señor, esa es nuestra condición. Esa es nuestra forma de ver las cosas. Pero el Señor quiere que tú puedas tener claridad de eso. Que tú en realidad puedas acercarte al trono de la gracia de Dios confiadamente y saber de que Él hará algo especial en tu vida. Por eso yo te hago una pregunta. El Señor ya ha hecho un milagro en tu vida y estás aquí. Yo siempre testifico porque hay muchos que hace mucho tiempo les decía sobre mi hermano que estaba en las drogas y testificaba sobre él y lo que el Señor estaba haciendo en mi vida, y hasta que el Señor le sacó a mi hermano de la condición en la que se encontraba, y hoy puedo testificar de que el Señor hizo un milagro en la vida de mi hermano y que hoy puede estar sirviendo al Señor. Y yo te quiero hacerte una pregunta en esta noche. Después de que el Señor te ha sacado de donde te encontrabas, porque no te creas que porque estás en remar estás siguiendo a Jesús. No te equivoques. Porque hay muchos que están en remar, pero van en cualquier camino menos siguiendo a Jesús. Están equivocados, siguen ciegos.
Pero por eso yo te hago esta pregunta de parte del Señor en esta noche. El Señor ya te ha sacado la venda que tenías en los ojos. El Señor ya se ha parado donde tú estabas, porque ha sido sincero, ha escuchado tu clamor y se paró y ya te preguntó, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor ya te ha dado la vista. Pero aquí hay algo bien importante. ¿Le estás siguiendo a Él en el camino cada día? ¿Estás esforzándote por hacer y por poner en práctica la palabra de Dios en tu vida? Y cuesta poner en práctica, pero cuando la pones en práctica, la palabra de Dios, te sientes gozoso, te sientes alegre. Es como si, no sé cómo explicarlo, es algo maravilloso cuando tú pones en práctica la palabra de Dios y se hace viva en tu interior. Es algo que no se puede describir, porque no es tanto hablar, sino que es más hacer. Es más hacer, es más querer, es más buscar hacer la voluntad de Dios. Y eso es lo que Dios quiere que tú y yo podamos hacer cada día, hacer su voluntad y no la nuestra. Y fíjate Jesús, qué ejemplo nos dio. Que no se haga mi voluntad en ese momento y en esa situación en la que se encontraba. Que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Y esa tiene que ser nuestra oración cada día. Porque cada día nos levantamos y ¿qué quiere hacer nuestra carne? Su voluntad. Nuestra carne lo primero que quiere hacer es su voluntad. Pero por eso tenemos que aferrarnos al Señor, seguirlo en el camino y decirle, Señor, que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Tu voluntad. Y al actuar de esa forma, nuestra vida cambiará completamente. Quiero terminar con Lucas capítulo 19, rapidito. Lucas capítulo 19. Este es otro hombre que tuvo interés por Jesús, que también escuchó que iba a pasar y le llamaba la atención. Vimos un ciego que sabía que iba a pasar Jesús y aún en esa condición él levantó su voz y dijeran lo que dijeran, él gritó y Jesús le escuchó. Pero aquí hay un hombre, dice en Lucas 19, habiendo dice entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, dice, ¿qué dice que hacía? Procuraba ver quién era Jesús. Pero no podía a causa de la multitud, era pequeño de estatura. Dice, y corrió delante y subió un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque es necesario que pose yo en tu casa. Entonces descendió a prisa y le recibió gozoso. Dice, y al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Y Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta tu casa, por cuanto también él es hijo de Abraham. Que el Señor bendiga su palabra. Quiero resaltar unos puntos bien importantes en esta historia que la conocemos. Pero aquí hay un hombre que procuraba ver a Jesús. Vimos a un ciego que también procuraba ver a Jesús y sabía que Jesús le iba a sanar, pero aquí vemos a un hombre que procuraba ver a Jesús, pero dice que no podía a causa de la multitud. Y yo te digo hoy en esta noche que de repente tú estás procurando buscar al Señor, de repente tú estás en tus fuerzas queriendo de que Dios haga una obra en tu vida, pero te digo que hay multitudes que van a impedir eso. Y yo puse 3, que pueden haber muchas,
La familia. La familia muchas veces es una multitud grande que no te deja acercarte al Señor porque siempre están con sus argumentos, siempre están con sus peros, con sus contras, y son argumentos y son multitudes tan grandes que nos impiden poder procurar ver al Señor en nuestras vidas completamente y poderle tener en nuestros corazones. Segundo, lo sentimental. El sentimentalismo es una multitud tan grande que hoy vemos cómo los seres humanos son tan sentimentales y tenemos que comprender algo que no es por sentimentalismo. Yo lo escuché una vez y se me quedó grabado, no es por sentimentalismo, es por fe. Es por fe, es por confiar en el Señor, es por saber que juntamente con Él tenemos que padecer, que juntamente con Él tenemos que estar dispuestos para las buenas, que para las malas. Y tenemos que quitar ese sentimentalismo, tenemos que arrojarlo de nuestras vidas, porque es una multitud muy grande que no nos dejará ver al Señor. Los problemas económicos, las cosas de este mundo son multitudes. Hay muchos que están aquí, vienen a restaurarse, a rehabilitarse y están preocupados por cosas que no tienen que estar preocupados. Porque el Señor va a tener control sobre eso si tú confías en Él. No te afanes, confía en el Señor. Y estos 3 puntos que te he mencionado, que hay muchos, pero estas son grandes multitudes que te impedirán ver al Señor si tú no los sacas. Si tú no tienes en tu corazón ese anhelo de procurar ver al Señor, por dónde va a pasar, para ver quién es, para ver lo que Él puede hacer en tu vida. Cuando el Señor empieza a hacer algo en tu vida, quieres que Él siga. Sigue, Señor, sigue moldeándome. Señor, sigue quitando lo que no te glorifica en mi vida. ¿Quieres estar en las manos del alfarero? ¿Cuántos quieren estar en las manos del alfarero? ¿Cuántos quieren que Dios haga una obra, que haga un jarrón bonito, aunque seamos feitos, pero que haga un jarrón bonito con nosotros? Que podamos ser agradables para otros, que podamos ser de bendición para otros. Que ese sea nuestro anhelo. Dice, procuraba él verle, pero dice no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Pero aquí hay algo importante. ¿Qué dice que hizo? Dice que él corrió delante y subió a un árbol sicomoro. ¿Para qué? Para verle. Él se esforzó para ver a Jesús. Yo te hago una pregunta en esta noche. ¿Tú te estás esforzando para ver a Jesús? ¿Por sentir su presencia? Durante el día sabes que venimos al culto y de repente sigues en tu mala manera de vivir, no estás ni ahí en santificarte para el Señor, para poder venir a dar un olor fragante al Señor, para que tu oración, tu agradecimiento pueda escucharla el Señor y Él se pare ahí donde tú estás y haga un milagro en tu vida y ya dejes de ser un bueno para nada, porque sin el Señor somos buenos para nada, hermano. Yo llegué a los 16 años aquí a remar sin saber absolutamente nada. Llegué hasta primero medio y ni lo terminé. No sabía nada. Y hoy puedo darle la gloria al Señor y decir como Pablo, soy lo que soy hoy por la gracia. Por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. Y aunque a veces trabajo mucho más que muchos, no yo, sino la gracia de Dios. El poder de Dios en mi vida. Y eso lo puede hacer solamente el Señor, hermano, nadie más. Solamente el Señor te puede dar la capacidad de ser un hombre y una mujer útil en sus manos, útil en su obra, aunque tengas que andar 2 millas. La primera obligada, pero la segunda que la puedas dar gozoso, alegre, con alegría en tu corazón. Dice que este hombre procuró verle, dice que corrió delante, se subió a un árbol para verle, porque había de pasar por ahí en cuando. Y cuando Jesús llegó a aquel lugar, miró hacia arriba. Fíjate tú, yo puse aquí dos cosas. ¿Es casualidad? ¿Es suerte
que justo Jesús pasara por ahí y mirara para arriba y viera a Zaqueo? ¿Tú crees que es suerte, que es casualidad que tú estés aquí? No. El Señor quiere, como le dijo a Zaqueo. ¿Qué fue lo que dijo? Dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, dice, le vio. Y si tú sinceramente te esfuerzas, por aquí vemos esfuerzo, dice que él era de pequeña estatura, pero quería ver al Señor, procuró, corrió, se subió a un árbol y eso lo vio el Señor. De repente no lo vieron los demás. Y por eso es importante que cerrada la puerta, ahí en tu aposento ores a tu Padre que está en lo secreto, y ¿qué él hará? Te recompensará en público. Fíjate tú que a Zaqueo lo recompensó en público, porque muchos dicen la palabra que murmuraban después. Porque ¿cómo era posible que Jesús entrara en la casa de un pecador como ese? Que era más sinvergüenza, cobraba, como era un hombre que cobraba los impuestos, engañaba, pero fíjate tú, él tenía la intención de conocer a Jesús y esa intención cambió su vida completamente. Dice, y cuando Jesús le vio, dice, le dijo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Yo te hago una pregunta en esta noche. ¿Tú quieres que el Señor pose en tu casa? ¿Tú quieres que el Señor pose en tu vida? Y al posar el Señor en tu vida pueda ser de bendición para otros, como sigue diciendo aquí. Dice en el versículo 6, entonces dice, descendió deprisa, se apuró, fue diligente. ¿Te imagináis después de haber hecho todo ese sacrificio? Le dijo, no, Jesús, y ahora voy a bajar. Yo creo que este Zaqueo, imagínate, se subió a un árbol. Y fíjate tú que él dice que se bajó deprisa. Y él era de baja estatura. ¿Cómo crees que se bajó deprisa? Cuando Jesús le vio. Que bajó así como agarrando. Yo creo que este hombre se llegó y se tiró. Porque lo dice aquí. Y deprisa, dice, descendió. Y dice, y le recibió gozoso. Gozoso, hermano. Es la forma en la cual tenemos que recibir al Señor en nuestro corazón. Con alegría, porque es algo que no merecíamos. Es algo que no merecíamos. La gracia de Dios es algo que no mereces, que no merecía yo, que no merecías tú, pero Él hoy te la quiere, Él quiere darte de tu gracia. Dice que Él, cantábamos en la alabanza, que manto de gracia cayó sobre nuestras vidas, por medio de su sangre, por medio de su sacrificio. Y sigue diciendo, y al ver esto, dice en el versículo 7, al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar en casa de un hombre pecador. Dice, y entonces Zaqueo, fíjate tú, lo que acontece cuando Jesús entra en la casa de una persona. Lo que acontecerá en tu vida si el Señor mora en tu casa, mora en tu vida. Fíjate tú que al descender Jesús en la casa de este hombre y al ver como la gente murmuraba, dice que se puso en pie. Yo creo que de repente no muchos le vieron porque era de baja estatura, pero al ver cómo murmuraban, fíjate tú lo que hizo Zaqueo, porque ya Jesús había morado en su casa, ya le había recibido gozoso, con alegría, sabía que ya su vida no continuaría igual, sino que sería diferente. Y ver a los que murmuraban, dice, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Oye, arrepentimiento genuino, frutos dignos de arrepentimiento. Era un ladroncillo que pedía además, pero al venir Jesús a su casa, ya dejó de ser el mismo. ¿Tú quieres dejar de ser el mismo? Deja que Jesús more en tu casa, en tu vida, para que ya dejes de ser el mismo. Y dice, y Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Quieres que la salvación vaya a tu casa igual? ¿Quieres que tu madre, tu padre, tus hijos también puedan adquirir esa salvación que tú también has adquirido? Deja que el Señor venga a tu casa. Deja y anhela que el Señor cada día pueda reposar en ti, que pueda ser un templo del Dios vivo, que tú puedas ser un altar para el Señor,
Un altar que todos los días le eches leña y que pueda estar encendido. Cuando tu altar, cuando tu vida está encendida, quema la carne, quema el pecado, quema todo lo que no le agrada al Señor, porque sabes que ese altar está encendido para agradarle a Él, para honrarle, para glorificarle a Él, y todo lo que tu carne quiere hacer se quema en ese altar, porque te estás esforzando por echarle leña cada día y estar ahí en ese fuego ferviente para el Señor. Y Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a tu casa, que hoy tú puedas comprender la palabra de Dios, la puedas atesorar en tu vida y puedas dejar que el Señor venga a tu casa, y tu vida va a cambiar completamente como cambió la de este hombre. Dice: por cuanto también eres hijo de Abraham. Y quiero terminar con el último versículo, que es el versículo 10, donde dice: porque el Hijo del Hombre, dice, vino a buscar. Y después dice: y a salvar lo que se había perdido. ¿Estabas tú perdido? ¿Estabas tú perdido? El Señor se ha parado donde tú estabas y ya no estás perdido. Pero si en realidad has sido sincero con Él, si en realidad tú no has tenido en vano su sacrificio, no has tenido en vano la gracia de Dios, el Señor te salvará, y ese manto de gracia vendrá sobre tu vida y te acontecerá como Zaqueo. Ya me imagino que este hombre era, como te decía, un recaudador y cobraba de más, y me imagino que sobornaba, y era nuestra condición. Pero al venir el Señor a su casa y al ver cómo los demás murmuraban, Él quiso ser de testimonio. ¿Te das cuenta de la diferencia? Cuando estamos en el Señor y vemos a la gente murmurar, ¿sabes lo primero que hacemos? Los que somos hijos de Dios, es dar el ejemplo, es ser testimonio, aunque tengamos que despojarnos de lo que es nuestro, pero somos de testimonio y somos de ejemplo. Y lo hizo Zaqueo. Señor, al tiro, la mitad de mis bienes lo doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo doy cuadruplicado. Y fíjate tú, al ver la actitud de este hombre, el arrepentimiento, el Señor le dijo eso tan precioso, que la salvación hoy ha venido a tu casa. Que el Señor nos ayude cada día, hermanos, que el Señor nos dé la fortaleza. Estamos en tiempos difíciles, el diablo cada día quiere engañarnos. Él anda como león rugente. Y no tengas esto como un juego. Voy a jugar a ser cristianito un tiempo. No, porque si no te perderás. Te perderás y ya eso que Dios quería hacer con tu vida no se quedará ahí, porque tú no eres valiente. Leíamos hoy día, y para terminar, las indicaciones que le daba David a su hijo Salomón. Salomón tenía 20 años, de 19 a 20 años, cuando ya tenía que empezar a tomar el cargo de empezar a edificar el templo de Dios. Por eso él le daba tantas indicaciones, porque a los 20 años hay tanta inmadurez en las personas, hay tanta flojera, hay tanta vagancia. Pero dice que David animaba a su hijo, David lo incentivaba a que creyera en su Dios, que hiciera caso a Dios. Y yo hoy en esta tarde yo te digo: haz caso a Dios, búscale sinceramente, acércate a Él, esfuérzate a buscarle por las mañanas, por las tardes. Vemos a dos hombres, uno ciego y uno que era chiquitito, pero dice que estos dos se esforzaron, y fíjate tú si fueron bendecidos. Y tú hoy, yo te veo con tus dos piernas, con tus dos manos, normal, sano. ¿Cómo no nos vamos a esforzar por buscar al Señor, para que Él en realidad haga una obra preciosa en nuestra vida? ¿Te vas a esforzar? ¿Vas a buscar al Señor con todo tu corazón? Que el Señor te bendiga. Amén. Padre, te honramos, te bendecimos, Señor, en esta tarde. Señor, porque solo tú has podido, Señor,
cambiar nuestro lamento en baile, Señor. Solamente tú, Señor, has traído gozo y alegría, Señor, y aún en las adversidades tú sigues trayendo gozo, Señor, a nuestras vidas, Señor, y podemos ver tu grandeza en estas situaciones, Señor, adversas, en las cuales, Señor, muchas veces somos abatidos, Señor, pero no derrotados. Señor, queremos siempre tenerte en cuenta en nuestros caminos, queremos siempre tenerte en cuenta en nuestro caminar. Señor, yo te ruego por estos hombres y por estas mujeres, Señor, que están esta tarde aquí. Señor, que tú puedas oír su clamor, Señor, que tú puedas oír sus oraciones. Dios mío, esas oraciones sinceras, Señor, de estos hombres, de estas mujeres. Señor, y que tú puedas pararte en su camino, Señor, que tú puedas pararte y llamarles, Señor, para que ellos puedan ser sanados, Señor. Esa es nuestra oración, Señor, en esta noche, que tú derrames sanidad, que tú rompas cadenas en el nombre de Jesús, en esta tarde, en este lugar, en cada hombre, en cada mujer.